Hay historias que merecen ser contadas y personas que merecen escucharlas. Este podcast se llama Mereces Saberlo porque crecí rodeada de personas maravillosas, con historias increíbles de amor, de lucha, de sueños alcanzados, de dolor y de pérdida. Pero muchas de esas historias quedaron ahí, en el aire. No tuve la oportunidad de grabarlas. Cuando mi abuelo murió, su historia se fue con él y me hubiese gustado grabar todo lo que él tenía por contar. Por eso yo decidí darle voz a todas esas personas que me rodean para que su historia quede guardada en el tiempo. Hoy doy lanzamiento oficial a este podcast, a este sueño hecho realidad, al lado de la persona que me ha inspirado a soñar, mi mamá. Ella tiene una historia maravillosa de lucha que me encantaría compartir con todos ustedes. Así que sin más, hoy le doy la bienvenida a mi mamá. Mami, bienvenida a Mereces Saberlo Podcast. Es un honor para mí tenerte aquí en la mañana de hoy. Primero que todo, cuéntame cómo te sientes. Bueno, me siento muy bien, gracias a Dios por invitarme, por ser la primera, la elegida. La afortunada. Y la afortunada para iniciar estas historias que tú pues quieres resaltar. Entonces, gracias, Marce. Estás nerviosa, di la verdad. Un poquito. Bueno, ahí donde la ven, ella dice que está nerviosa, pero ella es súper auténtica, extrovertida, y yo espero que en esta entrevista ella lo demuestre y se sienta súper libre, en confianza. Mami, este es un espacio seguro, un espacio en el que quiero que tú cuentes de pronto eso que tú nunca has contado y que la gente que te va a escuchar merece escucharte, merece conocer tu historia y merece aprender de lo que tú has vivido. Así que bueno, cuéntanos de ti, de tu infancia, por ejemplo. Bueno, considero que fui una niña muy feliz. Tuve unos padres, que me quisieron mucho, me cuidaron, me protegieron y me dieron mucho amor. Tuve una infancia feliz. Tuve carencias económicas porque mi papá era conductor de bus y la verdad es que no teníamos como lujos, pero sí teníamos mucho amor. Y eso, bueno, nos llenó todos esos vacíos materiales que teníamos. Ok, cuéntanos, por ejemplo, mami, sobre tus papás. ¿Cómo fue tu relación con ellos? Sí, cuéntanos. Bueno, una relación muy buena. Mi mamá fue una madre muy protectora. Siempre nos cuidó y trató hasta de que nosotros no tuviéramos ni accidentes, porque en ese tiempo no teníamos EPS, no había seguro, mi papá trabajaba prácticamente independiente, empezando por ahí, ella nos protegió mucho y para ella éramos su mayor tesoro, mis dos hermanos y yo, entonces nos cuidó mucho, nos dio mucho amor, estuvo muy atenta, siempre estuvo ahí. Y mi papá era el proveedor, o sea, él salía a trabajar y él traía para la comida, para satisfacer las necesidades básicas primarias. Pero bueno, sí, tuve una infancia feliz y gracias a Dios por esos papás que tuve. O que tengo porque mi mamá está viva. Exacto. Mami, y ahorita que decías que tuviste carencias económicas, ¿a qué te refieres? ¿Cómo qué tipo de carencias económicas, por ejemplo? Bueno, por lo menos en los niños Dios nosotros no teníamos juguetes llamativos, podríamos llamarlo así. Siempre quise tener una bicicleta. Ajá. De niña aprendí a montar bicicleta sin llantica alrededor de los 4 a 5 años y fue prestada. O sea, nunca tuve una bicicleta, sino ya adulta. Era como un deseo reprimido que tenía. Mientras que los vecinitos tenían patinetas, patines, bicicleta. También quise unos patines y me tocó reciclar unos con mi hermano para poder aprender a patinar. En unos que botaron, los tomé y les colocamos unos tenis arriba y ahí empezamos a aprender a manejar los patines con esos patines. Mami, ¿tú cómo te sentías? ¿De pronto que te faltaba algo o renegabas de la vida y de tu situación? No, no renegaba, sino que eso me daba fuerza. Y yo decía que tenía que mejorar la situación económica para poder
comprar o satisfacer las cosas que yo quería tener. Ok, ¿y con qué soñabas a esa edad? Bueno, sí, el mayor deseo era como trabajar, tener dinero para poder ayudar a mis papás. O sea, era como que la necesidad número uno. O sea, ese era tu sueño. Yo quiero trabajar para mejorar la situación en la casa. ¿Y desde qué edad, mami, tú empiezas a trabajar? A los 13 años. Mi papá llegó un día a almorzar porque ya él dejó de trabajar como conductor de bus y tuvo la oportunidad de comprar un camioncito. Y él llegó ahí lo que es hoy la Castellana, el almacén El Constructor, los dueños colocaron había como una venta de pollo, pero no les funcionó. Entonces don Ricardo dijo, vamos a poner una venta de pollo. Entonces era como una bodega. Y mi papá llegó, ay, mira, están metiendo cemento, bló, varilla, y él hacía transporte ya ahí. Y están buscando una persona que ayude a atender. Eran las vacaciones de mitad de año. Y yo escuché, ay, papi, yo quiero trabajar. Y él, yo sí, papi, yo quiero ir a trabajar. ¿Qué hay que hacer? No, llegan los ingenieros, las personas que van a comprar, y tú le haces la factura y ellos van a la caja y cancelan. Yo le dije, yo voy, si yo sé sumar, sé restar, sé dividir, y pues me sé expresar. Entonces, bueno, él habló con don Ricardo y él le dijo, bueno, dile que venga. Y a partir de ahí trabajé hasta el grado 11 en las vacaciones, en enero, a mitad de año y pues en diciembre. Entonces, desde los 13 años. Con el primer sueldo, enseguida le dije a mi hermana, ay, vamos a poner la línea telefónica porque en la calle todo el mundo tenía línea telefónica, tenían televisor blanco y negro, tenían radiola. ¿Y ustedes no? No teníamos nada. Íbamos como que cuando los vecinos tenían televisor a color, nosotros apenas íbamos a adquirir blanco y negro. Cuando desecharon la radiola, que salieron los equipos, entonces era cuando nosotros íbamos a adquirir las radiolas, o sea, íbamos detrás. Pero era un paso detrás ahí. Sí, de lo material, pero bueno, éramos felices porque ya teníamos radiola, teníamos algo. Claro. Teníamos televisor blanco y negro, pero ya teníamos. No teníamos nevera, nos tocaba comprar donde los vecinos el hielo. ¿Y qué usaban? Una cava. Sí, o sea, no, comprábamos como el hielo que necesitábamos. Y de pronto esas situaciones que viví, porque cuando yo iba a comprar el hielo, la señora se molestaba que no era fiado, cancelábamos las bolsas, y ella decía, ay, pero ¿hasta cuándo ustedes van a comprar nevera? O sea, le molestaba y eso me dolía. Eso me dolía porque un día me atreví a decirle, pero ¿por qué se molesta si usted no me lo está regalando? Claro. Lo estamos comprando y algún día vamos a tener. Entonces, en ese tiempo que logré trabajar, dije, bueno, vamos a sacar una nevera. Con ayuda de mi mamá adquirimos la nevera poco a poco, pero bueno. Ajá, y ahí poco a poco iban teniendo. Exacto. Mami, en ese primer trabajo, tú tan joven, o sea, ¿cómo fue eso? Porque bueno, yo no tuve la oportunidad de trabajar a mis 13 años o de pronto, sí, no sé, vendiendo algo, emprendiendo, pero no enfrentándome como a ese tipo de público, a que la varilla, que la suma, la resta, los camiones, no sé cómo fue. Sí, eso fue una experiencia muy chévere, pero también había momentos en que llegaban unos ingenieros y como era tan joven, trataban como de enamorarme, dirán, epa, esta chica, vamos a ver, esta jovencita, y tuve la oportunidad de un ingeniero que yo, pues, ahorita podríamos decirle, me acosaba, eso me dio flores, llavero, me decía que me esperaba allá afuera, que a Cora salía, era mucho mayor que yo, y me tocó decirle a mi papá, ellos no sabían que yo era hija de Mañe, como le decían a mi papá. Entonces yo le dije, papi, mira, este ingeniero me está molestando. Entonces mi papá se acercó y le dijo, y él, ay, Mañe, disculpa, perdóname, pero sí tenía las intenciones de cortejarme y me angustiaba y me asustaba porque era mucho mayor que yo y yo apenas tenía 13 años. Entonces
La verdad es que eso sí, ahí como que tenía un poquito de miedo. Aprendí mucho ahí porque aparte de que hacía la factura, cuando llegaba un cliente, decía una varilla, yo me atrevía de ir y entregarle la varilla. O sea, aparte de atender, aprendí todo lo de los tubos, las medidas, todo. Entonces me atrevía a despachar 2 kilos de cemento, los despachaba. Ya una bolsa de cemento no, pero sí aprendí también en el manejo de todo lo que se vendía ahí en el almacén. Entonces la verdad es que fue un aprendizaje súper. Mami, ¿eso te gustaba, lo que hacías, o lo hacías porque lo necesitabas y soñabas con trabajar? ¿O te sentías bien haciéndolo? No, sí, me sentía bien, sí, me gustaba. Y la esposa del señor, yo le caí muy bien. Isabel, ella me trataba muy bonito, ¿para qué? Sí, entonces sentí como un buen ambiente y el buen trato que ellos me dieron. Y bueno, sí, todo bien ahí en el constructor. Ah, bueno, madre, ahora cuéntanos qué estudiaste, porque ahí donde la ven, ella ha estudiado varias cosas, ha estudiado de todo, le encanta, o no sé, creo que le encantaba, porque ya como que paró, le encantaba estudiar, prepararse, y yo quisiera que conocieran un poco de todo lo que esta mujer ha estudiado a lo largo de su vida. Bueno, yo estudié en la primaria en la anexa del Bosque. Y como nos mudamos al Socorro, y mi mamá nos dijo, ustedes no van a ser profesora. Entonces las voy a sacar de esa institución, porque si continuamos el bachillerato íbamos a ser docentes. Nos colocó en la femenina que funcionaba en la calle de la Media Luna. Ahí yo inicié el 6º grado, porque no iba a ser maestra, caso curioso. Y bueno, en la femenina hice todo mi bachillerato académico. Cuando terminé, porque mi mamá durante todo el proceso nos decía, tienen que estudiar en una universidad pública porque para universidad privada no hay. Eso lo teníamos clarito en la mente. Plata no hay. Entonces me presenté en la Universidad de Cartagena, no pasé. Y bueno, mi mamá dijo, bueno, vamos al mayor, las opciones, revisamos las opciones que habían. Y yo dije, bueno, voy a estudiar preescolar y pasé para ser maestra, que es lo más curioso, que ella no quería. Entonces estudié en el mayor, hice la tecnología en preescolar, que fueron 3 años. Luego llegó la Universidad San Buenaventura a Cartagena, tenía unos locales en el centro y considero que fuimos la primera, soy pionera en la Universidad San Buenaventura a distancia. Y ahí me profesionalicé, o sea, hice la licenciatura para no quedarme como tecnóloga en preescolar, sino licenciada. Me homologaron lo que había hecho, hice 2 años y medio, que después la pasaron para acá, para Ternera, que había unas casitas ahí prefabricadas. Bueno, que aún todavía están ahí unos salones como recuerdo. Hice la licenciatura, me gradué allí. Después hice una especialización ya casada, ya con hijos, en gerencia educativa, pues para mejorar el manejo de instituciones privadas. Y que ya pues cuando hice ese posgrado me decidí porque ya yo tenía un nuevo rumbo. Ajá. Que me gustaría que ustedes conocieran también esa historia. Ya era propietaria de una institución. Sí, es que nos vas a contar de eso. Sí, para allá bueno, vamos, cuéntanos. Entonces después estudié psicología. Ajá. En la UNAD en Barranquilla, viajaba todos los sábados. Y luego en la San Buenaventura hice una especialización en clínica, psicología clínica. Ok, bueno, tienes un recorrido súper amplio y ahora sí quiero entrar ya sabiendo lo que tú estudiaste, a lo que tú te dedicas, que nos cuentes cómo inició ese primer colegio que tú abriste. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, yo terminé el bachillerato en el Liceo Nacional, que se llamaba así, Liceo Nacional Femenino, que decimos la femenina, Soledad Costa de Samper, y pasé en el mayor, lo que dije en preescolar, hice 1º y 2º semestre de preescolar. Y una prima que vivía cerca a un colegio en Las Gaviotas me dice, tengo un colegio cerca,
vamos y te presento con la rectora para que si tú quieres trabajar. Y listo, vamos, yo animada. No sabía mucho sobre preescolar porque apenas había hecho 2 semestres, era pura teoría. Pero me animé y fui, me lancé. La rectora me entrevistó en el mes de enero y me dijo, listo, estoy matriculando, vienes en marzo, yo te llamo. Así fue. Eso fue en el 1984. Fecha exacta. Exacta, 1984. En marzo me dio prejardín, ahí empecé a trabajar en el Colegio Caribe Marino y me fue excelente ese año, me pagaban 6,000 pesos y al resto de profesores le pagaban 11,000. Alguna compañera, ay, tú vas a aceptar por eso. Yo dije, no importa, yo quiero trabajar. Eso me sirvió muchísimo, pues, para mis cosas personales, para ayudar a mis papás, etcétera. Pero me lancé y ahí trabajé. La rectora me dijo, me ha gustado mucho tu trabajo, como en el mes de septiembre, el otro año te voy a pagar 12,000, igual que al resto de docentes, y te voy a dar transición, porque lo hiciste muy bien. Ay, bueno, yo empecé el año, por ahí como en el mes de mayo, yo le dije a ella que trabajaba hasta ese año. Y ella me dijo, ¿y por qué? Yo le dije, porque el otro año voy a poner un colegio. Ella se alarmó, se extrañó. ¿Cómo así vas a poner un colegio? Como ella el año anterior, que yo el primer año que trabajé, ellos, el día de mi cumpleaños, fueron a mi casa y se dieron cuenta que las condiciones, pues, no eran tan buenas. No eran tan buenas. No había juego de sala, juego comedor, ya teníamos cosas, pero no habíamos logrado como que lo indispensable. Y yo le dije, sí, voy a poner un colegio. Le dije, voy a poner un colegio. Sin tener nada. Sin tener. Ya tú sabías que ibas a poner el colegio. Yo lo declaré en ese momento, como decimos ahora, con fe, Ajá, que iba a poner un colegio. Ese año empecé a comprar sellos, empecé a hacer decoración, o sea, a concretar la idea para eso. Hasta me atreví a iniciar el colegio legal, o sea, porque me decían, ponlo pirata. Pero tuve la oportunidad de un señor que me asesoró, trabajaba en la Secretaría de Educación Departamental, y él me dijo, no, haz tus cosas como deben ser, hazlas bien. Y bueno, yo hice todas las vueltas para que me fueran a visitar. Fui donde mis papás y les dije, necesito, mami, que me den la sala. Ella me dio la sala y yo ahí coloqué un escritorio que mi papá me ayudó. Yo le dije, papi, mándame a hacer 2 mesas en madera y 8 sillas. Y eso él me hizo. Después le dije, consígueme, llama un estante y colocamos unos juguetes, como unas muñecas o unos armó todo. Y él también me colaboró en eso. Entonces fue la supervisora, cuando ella llega, que ve nada más la sala, porque la cocina todavía estaba, la nevera, bueno, sí, ya teníamos la nevera en ese momento, y se veía que era una cocina, que no era correcto tener niños ahí. Claro. Pero la sugerencia que me dio fue que sacara esa cocina de allí, por seguridad de los niños, pero que ella no me iba a truncar ese sueño, me dijo. Yo te voy a aprobar para que tú arranques. Eso me apoyó también mucho esa supervisora. Y bueno, no podía en ese momento, cuando hice los papeles el año anterior, ser la rectora porque apenas estaba estudiando, me graduaba en diciembre, por ahí como el 3, el 4. Okay. Entonces me tocó colocar de rectora a otra persona. Pero ya en enero, que tenían mi diploma, yo pasé la carta a secretaría, que era la rectora. Y bueno, desde 1986 arranqué con poquitos estudiantes. Ese año se graduó un solo niño. Esa mamá confió en mí y lo matriculó en transición. Yo le dije, no, pero no hay nadie más, no importa. Se hizo su ceremonia con un solo estudiante. Ay, qué lindo. ¿Me acuerdo? ¿Recuerdas el nombre del niño? Sí, Larry. Larry, sí. Dile, Larry, eres el primer alumno. Sí, Larry fue mi primer estudiante que se graduó, Larry Robles, del grado transición. Mami, ¿en algún momento tú sentiste que tus carencias económicas te iban a limitar a cumplir con eso que tú querías? No. Yo digo que no porque
si yo hubiese pensado así, no hubiese logrado lo que tengo. Yo decía, tengo que esforzarme, tengo que trabajar, tengo que luchar por lo que quiero. Y eso fue lo que hice. Madre, a mí me llama la atención mucho eso porque, bueno, ahora mismo se habla mucho de la mentalidad pobre, que no quiere decir que uno sea pobre, pero pues sí se puede tener una mentalidad pobre. O hay gente, por ejemplo, que tiene mucho dinero, pero tiene mentalidad pobre, entonces el dinero o no les rinde, o no es suficiente, o se malgasta. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Consideras que tú en ese momento tenías mentalidad de pobre o mentalidad rica? Creo que igual ya lo has dicho, pero quisiera que de tu propia voz expresaras tu punto de vista al respecto. Bueno, yo tenía una mentalidad muy rica, riquísima. Y sabía lo que quería. O sea, eso sabía lo que quería. La dueña del colegio donde yo trabajaba, que es donde yo estaba, ella se rió de mí cuando yo le dije que iba a montar un colegio. ¿Quién es? ¿Quién es? Porque ella decía, pero es que si no tiene las condiciones en su casa. Pero mi mamá, como tenía un lote adicional, ella fue desalojándome toda esta parte que tenía, y se fue pasando para allá. Y pues el colegio fue creciendo. Muchos años después yo me encontré con ella y me dijo, cuéntame qué es de tu vida. Y le dije, no, yo tengo varios colegios. ¿Verdad? Ella quedó asombrada. De pronto ella no se acuerda que se rió de mí, pero yo sí. Esa risa me sirvió como para que me desafiara. Ah, sí. Bueno, vamos. Lo voy a abrir. Lo voy a abrir. La verdad es que sí. Bueno, entonces otra cosa, otro sueño que también tenía era que yo quería trabajar con el gobierno. Eso también me ayudó mucho a fortalecer los colegios porque ya yo tenía otra entrada fija, otro ingreso. Y bueno, concursé, estuve como que me iban a dar como que por carita, como que iba a entrar, pero eso nunca se dio, entonces me lo gané, fue por meritocracia, un concurso que participé y lo gané. También hasta el día de hoy, gracias a Dios, estoy con el gobierno. Entonces, ¿y qué tanto te gusta a ti ser profesora? Del 1 al 10. 10, 11, 12, 13. Sí, no, sí, soy feliz. La verdad es que sí, he cumplido mis metas, soy feliz con mis estudiantes, trabajo en la Escuela Villa Estrella. Estoy ahí hace 28 años, estoy pensionada. Mi edad. Estoy activa, sí, la edad de Marce, es cierto. Cuando llegué a Villa Estrella, no sabía que estaba embarazada. Llegué a una escuela que era un Eterní en zinc con unos palos. Ya, eso era Villa Estrella. ¿Y embarazada? Sí, no sabía que estaba embarazada porque llegué en enero. Pero tenía la oportunidad de cambiarme, pero dije, no, si yo escogí aquí, o sea, me asignaron aquí, aquí me quedo. Y la verdad es que hice mucho por esa escuela, empecé a pedir donaciones de silla, nos dieron triples y forramos la escuela. Y con el doctor Paniza tuvimos la oportunidad de que construyó la escuela. O sea, a los 2 o 3 años ya teníamos una escuela en cemento bien bonita. Entonces, si yo me hubiese ido, me hubiese perdido de todo eso que Dios tenía guardado para mí y para la comunidad de Villa Estrella. Así es, mami. Yo aquí tengo varias preguntas que traté como de formular en nuestra preentrevista, porque hace como un mes nos sentamos a hablar del foco de esta entrevista, porque ella tiene muchas historias, pero queríamos darle un foco y es sobre el título de este podcast, de los sueños si se cumplen. De pronto en otra oportunidad hablamos de una pérdida que tuvo, otros temas que ella tiene mucho por contar, pero las preguntas están formuladas enfocándonos a cumplir metas, a cumplir sueños. Entonces, mami, si pudieras hablarle hoy a tu versión niña, esa que soñaba con la bicicleta, la que no pudo tener la bicicleta pequeñita, la que no tenía el televisor, la nevera, ¿qué le dirías? A esa niña. A esa versión tuya de niña. Bueno, que hay que ser valientes. Hay que ser valientes, constantes.
no dejarse de pronto uno por expresiones de otras personas, como la señora del hielo, como la risa de esa rectora en ese momento, que de pronto debió apoyarme. Mira, llévate esta silla, llévate este escritorio que no me sirve, ¿qué necesitas de lo que está aquí? No, o sea, se rió, pero para mí eso me dio como ánimo, fuerza. Y yo dije, no me voy a dejar achicopalar de nadie. Y con el apoyo de mis padres, que fue fundamental eso, pude concretar todas esas ideas que yo tenía. Porque la verdad es que hay que resaltarlo. O sea, le dirías a tu niña que sea valiente, Constante, que no desista. esforzada, sí, que no desista y que no se deje achicopalar por nada ni por nadie. Y la bicicleta la adquirí, que es lo mejor. Exacto, yo iba a decir, ajá, tienes que contarle que la bicicleta la tuviste. ¿Ya qué edad la tuviste, mami? La tuve ya cuando puse el colegio. Tenía 23 años, la compré en Barranquilla, la traje de color rojo, no se me olvida nunca. Yo creo tener hasta la factura todavía guardada, porque fue para mí como un gran esfuerzo y un sueño que yo tenía. No la pude llevar a la casa directamente porque mi papá no nos aceptaba bicicleta, porque él decía que como él manejaba bus, él veía muchos accidentes y no quería que me pasara nada. Entonces la dejé donde una amiga en Los Alpes, desarmada, y la fui trayendo a la casa por parte. Una llanta, la escondí, otra llanta, el caballo, los cachos, así, la fui trayendo por parte. Hasta que me senté y le dije, papi, yo siempre he querido tener una bicicleta, permítemela. Bueno, él la aceptó y me dijo que no me saliera de por ahí del perímetro del Socorro, que tuviera mucho cuidado. Bueno, se cumplió ese otro sueño, que era una bicicleta. Tuve mi bicicleta. Ahora entiendo por qué compraste también una bicicleta rosada y la tuviste ahí un poco de años. Ya la tengo. ¿Todavía la tienes? Sí. Ah, bueno, fíjate, no sabía. Yo digo, ni mamá, esa bicicleta que de pronto tu niña interior vio la bicicleta, yo quiero esa bicicleta. Pero bueno, ya ahora entiendo, mami. Otra de esas preguntas que tengo. ¿Cuál ha sido el momento más feliz que te ha regalado un sueño cumplido después de mi nacimiento? O sea, que no sea mi nacimiento, obviamente, pero qué momento feliz que tú hayas cumplido un sueño. Bueno, ya me dijiste de la bicicleta, pero otro. Bueno, yo creo que mi hijo, Sin palabras. así con palabras, el nacimiento de Manuel. Sí. Cuéntanos. Porque, o sea, ya yo me iba a desconectar, no iba a tener más hijos y me iba a quedar con un varón, el mayor, y las demás niñas. Y Dios me regaló a Manuel Guillermo. Ay, me vas a hacer llorar. Mi bebé. Todos te amamos, mi bebé. Sí, pero bueno, la pregunta iba más enfocada A lo material. sí, exacto. Pero de pronto de niña tu sueño también era ese, que tú querías 2 varones. ¿Sí era así o...? Sí, yo quería tener varios hijos. Sí, varios hijos. Y de lo material, bueno, sí, yo pienso que se cumplieron en los colegios, trabajar con el gobierno, estudiar psicología, que la estudié, como digo yo, la estudié vieja, la estudié ya mayor, ya los tenía todos ustedes, que viajábamos los sábados, era una locura, Sí. pero me los llevaba para Barranquilla, allá a la universidad. Estudiamos contigo. Estudiaron conmigo. Somos psicólogos En empíricos. pleno examen que estábamos haciendo, de pronto Manuel Guillermo te pegaba y tú venías, iba con una amiga, Heli, ella llevaba a su hija, y Manuel Guillermo allá pegándole a María Juliana, y venía María Juliana en pleno examen, o Manuel, que mira que María Juliana esto, o sea, pero Sí, bueno, vivimos esos esa momentos, etapa. sí, pero fueron súper, la verdad Sí. que sí, fue súper todo ese proceso. Mami, ¿y qué sueño crees que aún te falta por cumplir? Bueno, yo digo que viajar, Sí, yo también. conocer, ay, mis nietos.
Los nietos varones. Quiero 4 varones. Ok, gran sueño, continuemos. Eso sí. Mami, 3 claves para los que te están escuchando ahora mismo, que tú consideras que fueron efectivas en todo tu proceso para salir adelante. 3 cosas que tú digas, esto fue lo que a mí me funcionó y lo puedas compartir porque quien quita, eso le puede funcionar a otros. O bueno, me ha funcionado a mí, entonces. Confiar en uno mismo. Ajá. Confiar en uno mismo. Luchar por ese sueño. Luchar por ese sueño, porque tú confiar en ti hace que tú digas, voy a meterme por aquí, voy a hacer esto, voy a conseguir esto, voy a pedir aquello. Sí, tú gestionas para que se cumpla ese sueño. Porque tú puedes confiar en ti, pero si te quedas ahí durmiendo, no haces nada. O sea, tú confías y sí lo puedo lograr. Las palabras esas que uno mismo se diga, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí quiero, debo hacer esto. Ser diligente, esa es otra, ser diligente. Porque mucha gente sí reconoce lo que vale, pero no se esfuerza. Y también le da miedo como a la incertidumbre. Y yo pienso que no, hay que arriesgarse. Así es. Si uno no se arriesga, pues no avanza. Te quedas ahí, te quedas por años. Entonces uno se arriesga y uno dice, bueno, me falló esto, pero lo enmiendo así, puedo lograr esto, pues saco esto, hago lo otro. Entonces esas como que son las claves. Super, mami, ¿y crees que las personas que te rodean son importantes también para lograr tus sueños? Claro que sí. Claro que sí. Por lo menos mi papá era el modelo de ese hombre trabajador. Y mi mamá. Mi mamá trabajó siempre en casa. Tuvo tienda, vendía mercancía. O sea, no estuvo como que de brazos cruzados a que mi papá trajera, era el proveedor. Entonces eso también me dio mucho ánimo de que las mujeres sí podemos también trabajar. Di tu frase, ¿las mujeres qué? La frase de Shakira. Sí, que las mujeres ya no lloramos, sino que facturamos. Las mujeres facturamos. Facturamos. Así es, mami. Sí, eso te lo pregunto porque yo siento que de quien nos rodeamos también depende mucho todo lo que podamos lograr. Por ejemplo, si tú te rodeabas de personas negativas y te decían no puedes o no lo vas a lograr, creo que eso tiene un impacto muy poderoso en nosotros, lo he experimentado y por eso te lo pregunto, porque seguramente si ya tú al día de hoy has logrado todos tus sueños es porque estuviste bien rodeada, las personas que estaban contigo te apoyaban, te impulsaban, sea económicamente o dándote una palabra de apoyo. Y creo que eso también es clave de quién nos rodeamos para nosotros poder lograr lo que queremos. Y hay algo que también me gusta mucho de toda tu historia, que son tantas cosas que como, esto no lo he preguntado, pero y me llama mucho la atención porque si Dios nos bendice a nosotros, o sea, eso lo he aprendido de ti, que Dios nos bendice, nosotros debemos dar de esa bendición. Y ella no tiene una fundación porque no ha querido. Pero mi mamá ha ayudado, Dios mío, a todo el mundo y creo que eso también, en la medida en la que uno bendiga a otros, Dios nos sigue dando como esa provisión, pues no solo para nosotros, sino para los demás. Háblanos, mami, eso, ¿qué relevancia ha tenido para ti el poder ayudar a otros? Bueno, pongo un ejemplo concreto. Ella trabajó conmigo varios años en el Colegio del Socorro privado. Y un día nos vimos después de mucho tiempo, que también trabajó en la Nueva Esperanza. Trabajó en un colegio que queda por aquí, por Marbella. Y le dije, Toña, ¿hasta cuándo vas a trabajar en colegio privado? Vamos a montar un colegio. Sí, verdad, o sea, estaba dudosa. Empezamos a buscar lotes en la Carolina, conseguimos lotes y ella se animó, le di toda esa fuerza, todo ese ánimo y hoy día es uno de los mejores colegios de la Carolina. Montamos ese colegio las dos
y es uno de los mejores de ahí. La verdad es que sí, es una bendición tanto para ella como para mí. Y bueno, somos socias en esa institución y ella lo dice pues muy agradecida que gracias a mí, pues a ese empuje, a ese ánimo, se retiró, así hizo también con la rectora del colegio privado, no le trabajo más, voy a montar un colegio y a la fecha ahí está, la señora Toña. Eso también es como... Sí, es una enseñanza de que nosotros brillamos, pero también podemos ayudar a otros a brillar. Exacto. O sea, compartir como esa fuerza que tenemos que pronto al otro le falta, ese ánimo que tenemos que al otro le hace falta. Creo que también ha sido clave y creo que también yo te he heredado eso porque me cuesta mucho ver al otro como competencia. Como hasta me han dicho, pero tú sí eres boba. No, pero es que no veo al otro como competencia, lo veo como un igual y si yo cumplo mis sueños, puedo ayudar a los otros a que lo cumplan. Exacto, ese es como que mi meta y me gusta mucho como que ayudar, la verdad. Y como dice que el que da, le da al Señor. Y eso es lo que tú dices, eso lo bendice a uno. Entonces, siento que sí, me ha bendecido mucho porque he apoyado todo eso. También a un amigo que él no tenía casa, y yo le dije, yo adquirí una casa en Vía La Candelaria y le dije, si quieres sigue pagando tú la cuota inicial. Dijo, no, o sea, para él era imposible, muy imposible. Y yo le dije, no, tranquilo, me la vas pagando la cuota inicial y bueno, esperemos a ver cuando llegue el momento del saldo. Así fue. Yo me fui al banco BBU y le dije a la gerente, yo le dije, confíe en mí, que yo no le voy a quedar mal. Y me lo prestó, me dijo, a las 6 de la tarde vienes por el cheque. Le dije, bueno, hágamelo a nombre de la constructora Vía La Candelaria. Y ya le dije, bueno, ya pagaste la cuota inicial, aquí hice el préstamo, no me quedes mal, porque me embargan. Y él no quedó mal, pagó todas sus cuotas. Y él, cuando le tocan ese tema de la casa, él llora, llora. Gracias a Corne tengo mi casa. Y él tiene su casa. Por la forma en como yo le facilité para que él la adquiriera. Cuando yo cuento esto, aclaro, muchos me dicen, ay, ayúdame a mí que no tengo. Entonces, bueno, fue en aquel momento, pero sí me da mucha alegría que el señor Fidel Arellano pues tenga su casa. Y es feliz porque tiene su casita. Y así a otras personas. Sí, no, ella tiene muchas historias. Un ahijadito que se llamaba Harold, que en paz descanse. Esa historia siempre me impacta y por eso lo decía, que tú recibes bendición, pero también la das. Y de pronto ver las carencias económicas de otros te inspiran a, ay, voy a ayudarlo. Voy a construirle la casita. Me acuerdo en ese momento, Dayana. Ella tiene 1000 hijos. Tiene 1000 hijos. El Día de la Madre todo el mundo la felicita porque ella tiene 1000 hijos adoptivos y por eso decía, no tienes una fundación porque no quieres. Eso me da tanta alegría. Sí. O sea, poder ayudar a esas personas que pueden... Sí, incluso psicológicamente, de pronto eso ya tú lo sabes, pero eso yo lo leí hace un tiempo, psicológicamente somos más felices cuando damos que cuando recibimos. Entonces eso tiene un poder impresionante porque las personas que somos así sentimos como ese placer positivo de ayudar a otros y de dar, porque eso nos genera paz, nos genera tranquilidad, nos genera como esa satisfacción, sí, felicidad de ver materializados incluso los sueños de otros. Entonces eso es muy valioso y creo que es clave en este proceso de cumplir sueños, no olvidarnos de que somos también canales de bendición para otras personas. Así es. Y lo que decía ahorita, si yo brillo, yo igual puedo ayudar a otros a brillar. Entonces esa parte, mami, sí quería dejarla en esta entrevista. ¿Qué le dirías tú, mami, a quienes sienten que sus sueños son muy lejanos? O sea, como que están por allá. Porque incluso yo tengo sueños que yo los veo como tan lejos. O sea, ¿qué me dirías a mí? ¿Qué le dirías a todos para cumplirlos? Bueno, que
que sean diligentes, que sean constantes, que, o sea, si pueden hasta el sueño, por lo menos quieren adquirir un carro, que quieren viajar, estar como que constantemente, por lo menos me gusta mucho la imagen. Yo ahorita mismo quiero una camioneta. Una camioneta, siempre he querido una Toyota, una Hilux, y voy con todas, voy para esa. Entonces yo cuando las veo, yo las toco, así va a ser mi camioneta. En los parqueaderos donde estoy, así va a ser mi camioneta. O sea, lo declaro con fe. Y la trabajas. Y la trabaja para esa camioneta, sí, porque no voy a decir que me la van a regalar. Bueno, de pronto si me la gano en un centro comercial, en una rifa que lleno las boletas, listo. Pero sí, o sea, ser constante y no rendirse, porque de pronto me dice, ay, pero esta camioneta vale 250 millones, tengo que trabajarla, ¿ya ves? Tengo que trabajarla, tengo que ahorrar, tengo que esforzarme. Entonces, esa es, cumplir los sueños, es eso, no quedarte dormido en tu casa, porque ahí no vas a hacer nada, arriesgarte. La gente le tiene miedo al cambio, y la verdad es que, no sé, en el cambio es donde tú te puedes decir, fíjate, estaba detenida y te van saliendo cosas nuevas, te van saliendo personas que te van apoyando, que te van dando ideas. Pero si te quedas ahí, pues nunca pues vas a avanzar. Entonces, esa es como la conclusión de todo lo que yo digo. O sea, esforzarse y no rendirse nunca jamás. Y no ir hacia atrás, sino hacia adelante. Tenemos el modelo de Shakira. O sea, Shakira no fue fácil, no confiaba en ella, la voz chillona. Ella estuviera entre un montón de gente durmiendo porque era chillona. Ella no, o sea, sabía lo que ella tenía, estaba segura de quién era ella, de lo que podía llegar y lo que podía lograr. Eso es un gran ejemplo. Por eso fui a verme mi concierto, me encantó. Y lo vuelvo a ver. ¿Qué aprendiste de conciertos brevemente? Brevemente. Para etiquetarla ahí. Bueno, que las mujeres ya no lloran, sino que facturamos. Ajá. Y si queremos llorar, podemos llorar, pero seguimos facturando. No quedarnos ahí llorando. Eso, ese mensaje me gustó. El mensaje de que somos unas personas, o sea, como somos mujeres, somos unas lobas que cuidamos nuestros hijos. Los defendemos. ¿Qué más me gustó de ella? Sí, ese control que tiene ella del público, de la gente. O sea, que lo que ella se ha propuesto lo ha conseguido. Me identifico muchísimo con ella. Que sí se puede. Y que, fíjate, como ella dice también, ha tenido caídas, pero de las caídas nos levantamos. Listo. Bueno, mami, de verdad me llena de mucha emoción escuchar tu historia. Muy agradecida contigo. Casi que no viene hoy. Que no, que qué pena, que no. Pero, mami, queda la satisfacción de cuando te mueras. Porque todos vamos para allá. Yo me quedé con su historia. Y se la muestra a mis hijos. Esta es su abuela. Sí, cosa que no pasó con Mañe. Algo que no pasó con mi abuelo, que fue eso, que creo que mi abuelo tiene una historia de vida, tenía, porque ya se murió, muy fuerte. Pero bueno, ustedes le darán voz en algún momento a Mañe. Bueno. Entonces, mami, muchas gracias por estar aquí. Si quisiera cerrar con algo, que tú digas, esta frase merece recordarla todo el tiempo, mereces saberla y tenerla muy presente en una frase. ¿Qué dirías? Luchar por nuestros sueños. Luchar por nuestros sueños. Esa es mi frase. Bueno, mami, muchas gracias. Y bueno, ya nos despedimos de todos los que nos están viendo. Una sonrisa a la cámara. Gracias. La verdad es que
espero que la próxima quede mejor, porque la verdad es que estaba como un poquito asustadita, pero... Siempre las primeras veces son malas o no son tan buenas. Pero quiero otra. Quiero otra entrevista. Sí, las primeras veces no van a ser tan buenas. La primera comida que uno haga, la primera entrevista que uno haga, la primera clase que uno dé no va a ser tan buena, porque también la práctica hace al maestro. Entonces, no nos vamos a dar látigo si hay algo por ahí. Muchas gracias también a todo el equipo de producción. Gracias. A la señora Gladys, a Carla. Que la señora nos vino aquí a apoyar. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo para todos.